Muy buenas tardes, amados hermanos, amadas hermanas. Bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo y en directo de su ministerio Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra, agradecido con el Señor Dios Todopoderoso por una nueva oportunidad que nos da de reencontrarnos a la luz de su santa palabra. Hoy es jueves y les recuerdo que los jueves y los martes nos encontramos en nuestro espacio de Facebook Live desarrollando un tema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Estamos los martes y jueves haciendo una revisión de todas esas señales que Jesús le dio a sus discípulos en cuanto a su inminente regreso a la tierra. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y también a través de nuestra plataforma de MP Radio, de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. Agradeceríamos mucho, por favor, sus reportes de sintonía, que usted nos diga cómo está recibiendo esa señal. Creo que en este momento, creo que la radio no está captando la señal. Me gustaría, por favor, si alguno de ustedes tuviera la posibilidad de poder accesar a la radio, que nos indicara si efectivamente está recibiendo la señal de MP Radio o si está sucediendo exactamente de que tal vez no se da el bloqueo necesario y por lo tanto no podemos salir por radio. Pero eso no es ningún problema. Estamos en este momento a través de Facebook Live y desarrollando el tema de esta tarde-noche, el cual hemos titulado Antíoco 4 y el Anticristo. Vamos a estar hablando a partir de hoy y durante todo el desarrollo de esas profecías de Daniel, capítulo 8, 9, 10, 11 y 12, vamos a estar analizando precisamente quién es el anticristo. Si nosotros queremos saber o darnos una idea, porque lo que más que podemos hacer es darnos una idea a partir de lo que nos dice la palabra. Pero si hay un libro que nos dice a nosotros a nivel de detalle la capacidad de destrucción, la capacidad de odio, la capacidad de blasfemia contra Dios, la capacidad de maldad que puede llevar el anticristo cuando haga su aparición, es el libro de Daniel. Daniel, a nivel de detalle, desde el capítulo 8 al capítulo 12, nos habla acerca de este terrible personaje que hará su aparición, el hijo del diablo. Luego vamos a analizar más adelante el concepto de Pablo, la revelación que Pablo tuvo acerca del hombre inicuo a partir de la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2. Tendremos que ir a Apocalipsis capítulo 13 también, donde Juan tiene la visión de la bestia que sube del mar, que es el anticristo. Pero Daniel es muy interesante porque nos dice exactamente a partir del anticristo del Antiguo Testamento, que fue Antíoco 4 Epífanes, el tipo de personaje que muy probablemente sea el anticristo escatológico. Dice Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44, dice la palabra del Señor: Cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente estará, dice, entregada en sus banquetes y en sus fiestas. Dice, en sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no les sorprenda. Usted y yo tenemos que estar muy atentos para que esa segunda venida del Señor a usted y a mí, amado hermano y hermana, no nos tome por sorpresa. Usted y yo estamos vigilando, estamos atentos,
estamos estudiando la palabra, estamos inquiriendo en todos esos acontecimientos que Jesús le da a sus discípulos en Mateo capítulo 24. La señal número 10 de esas 10 grandes señales que están en Mateo 24 es precisamente la que nos habla de la gran tribulación. Es precisamente la que nos habla del anticristo, de la abominación desoladora. Nos habla precisamente de ese tiempo de angustia cual nunca antes. Y es cuando Jesús nos dice entonces en Mateo capítulo 24, versículo 15, por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza del que habla el profeta Daniel, preste atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Por eso, para poder ampliar un poco más esta señal, recordemos que en Mateo capítulo 24, Jesús lo único que hace es una descripción muy laxa, si es que cabe la expresión. Jesús no da detalles de las señales, Jesús las enumera. Por eso es que hemos tenido que ir a otros libros escatológicos para poder tener más claridad, porque bendito Dios, en otras partes de la palabra del Señor ha sido ampliamente revelado estas señales que acontecerán antes de la segunda venida de Jesús. Y qué increíble, Daniel, un libro del Antiguo Testamento escrito 500 años antes de Cristo, nos habla ampliamente acerca de este tiempo de angustia cual nunca antes. Por eso hemos dicho que Daniel se complementa muy bien con esta señal de Mateo capítulo 24, la señal número 10. Las profecías de Daniel, recordemos que son profecías de doble referencia. Daniel nos está hablando por un lado de un acontecimiento que se va a dar 386 años después de que se haya escrito estas profecías, pero que el doble cumplimiento de estas profecías 26 siglos después todavía lo estamos esperando, que es la aparición del anticristo. Entonces vamos a basarnos en el hecho histórico, ese primer cumplimiento de esas profecías de doble referencia, porque para efectos nuestros son históricas. En la Biblia no están registradas como tales porque les recuerdo que suceden en lo que se conoce como el período intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero aunque no están registradas en la Biblia, son hechos históricos en las cuales la historia universal, valga la redundancia, da fe de que efectivamente ocurrió. Aún más, vamos a ver más adelante que hay una serie de libros deuterocanónicos o no aceptados en el canon de la Biblia hebrea, ni de nuestra Biblia tampoco. Esos libros se consideran para efectos nuestros como históricos, que sí relatan a nivel de detalle esta aparición de ese anticristo del Antiguo Testamento, que es el que en el año 168 persiguió fuertemente a los hebreos, pretendiendo aniquilarlos, acabar con Jerusalén, acabar con los israelitas, y es el que nos da esa idea precisamente de ese anticristo escatológico que aparecerá antes de la segunda venida de Jesús. Recordemos que Daniel tiene una visión, 2 años después de la visión del capítulo 7, Daniel tiene otra nueva revelación. En el capítulo 7, él había visto 4 grandes bestias. En el capítulo 8, vuelve a soñarse, pero con 2 de esas 4 bestias. Estamos hablando de Persia y estamos hablando de Grecia. Persia acaba con Babilonia en el 539 y luego vendrá Grecia a acabar con Persia en el 336. Aquí lo interesante es que Alejandro Magno, el emperador griego, cuando muere, el imperio griego se divide en 4 grandes brazos y de uno de esos brazos es donde sale el anticristo del Antiguo Testamento, que es el que usted y yo estamos analizando para darnos una idea del anticristo escatológico. Dice el libro de Daniel en el capítulo 8, versículo 9 al 12, y de uno de ellos, hablando de uno de los 4 cuernos en los cuales se dividió el imperio griego, de uno de ellos surgió un cuerno pequeño que creció hasta la tierra gloriosa de Israel. Creció hasta alcanzar a los ejércitos celestiales y derribó parte del ejército celestial y de las estrellas y las pisoteó. Aún llegó a desafiar al jefe del ejército del cielo al prohibir los sacrificios rituales
diarios que se le ofrecían. Vamos dándonos una idea de qué hizo ese anticristo del Antiguo Testamento, o llamado Antíoco IV Epífanes, un rey seleucida, que es el que se encargó de gobernar todo lo que fue el área precisamente donde se encontraba la nación de Israel. Antíoco IV ejerció todo su dominio y dentro de ese territorio que abarcó estaba Israel. Para llegar hasta donde llegó, asesinó a otros gobernantes, engañó, aduló, llegó con lisonjas, llegó con mentiras y se convirtió en el gran perseguidor de la nación de Israel allá por el año 168 a.C. Este texto anterior también nos dice que Antíoco blasfemó contra Dios, detuvo el continuo sacrificio, o sea, los rituales diarios que se hacían como ofrendas a Dios, y también ordenó una adoración idólatra dirigida a él. Vayamos por favor en paralelo analizando lo que históricamente conocemos que Antíoco IV hizo con lo que de manera paralela el anticristo escatológico hará en el momento en que haga su aparición. ¿Qué más hizo Antíoco IV que el anticristo que aparecerá, el último dictador, también paralelamente va a llevar a realizar? Dice Daniel capítulo 8, versículo 9 al 12. Además de echar por tierra el lugar sagrado, más sagrado de su templo, pero no se le permitió al ejército del cielo destruirlo por su pecaminosidad. Como resultado de esto, contaminaron las ceremonias del templo, dañaron las cosas más sagradas del templo de Dios. En fin, dice Daniel, el cuerno hizo lo que quiso y en todo tuvo éxito. Vean lo que Antíoco IV llegó a realizar y vean lo que el anticristo escatológico de 2 Tesalonicenses 2, de Apocalipsis capítulo 13, también va a llegar a realizar. Una de las cosas fue la profanación, el horrible sacrilegio, la abominación desoladora que llevó a cabo en el templo, cómo se opuso a Dios y cómo parecía que Antíoco se estaba saliendo con la suya. Decíamos el martes anterior que Antíoco se convierte en ateísta al no querer reconocer a Dios. Se convierte en antiteísta, o sea, se opone y elimina toda adoración verdadera al único Dios verdadero. Y también se convierte en autoteísta, o sea, un demandante de adoración absoluta hacia él. Parecía que Dios al no oponerse con Antíoco, parece que estaba entonces permitiéndole a Antíoco que se saliera con la suya. Sin embargo, recordemos que Dios tiene control de todas las cosas y lo que Antíoco estaba realizando en ese momento, como el anticristo también lo va a hacer, obedece todo a un plan estratégico de Dios. Pero también este texto de Daniel capítulo 8 nos habla de ese orgullo, de ese enaltecimiento, de esa altivez de este anticristo del Antiguo Testamento y de esa gran ambición del cuerno pequeño que se creía ilusamente que nada ni nadie lo iba a detener, que seguramente iba a pasar por toda la eternidad haciendo lo que le daba la gana, dañando a los demás, blasfemando contra Dios, y según él todo le iba a salir siempre perfecto. Sin embargo, tarde o temprano Dios toma los ajustes necesarios. Ahora, posterior a la división del imperio griego, aparece entonces Antíoco IV, que era lo que decíamos anteriormente. Antíoco se convirtió en un antisemita. Un antisemita es aquel que odia todo lo que tenga que ver con los judíos. El último antisemita, tal vez de los más renombrados en nuestro contexto histórico, fue Hitler, allá en la Segunda Guerra Mundial del siglo anterior, donde acabó con 6 millones de los 16 millones de judíos que existían en ese entonces. Hitler pudo haber sido un anticristo del siglo anterior. Antíoco IV era precisamente un antisemita y sabemos que detrás de toda esa situación
el que estaba trabajando era el mismo Satanás, fraguando y utilizando a Antíoco IV como su instrumento. Este hombre Antíoco colocó una imagen de Júpiter. Les recuerdo que Antíoco trae todo lo que es la cultura griega, todo lo que es la idolatría, todos esos dioses paganos griegos, y entonces él lo que instaura es precisamente toda esa religión griega y obliga al judío a practicar todas esas aberraciones que claramente los judíos, para los judíos eran detestables. Es ahí donde Antíoco coloca una imagen de Júpiter en el lugar santo del templo. Es ahí donde eso fue totalmente un terrible sacrilegio, donde sacrifica un cerdo, donde la sangre y el caldo de cerdo la derrama sobre el altar de los sacrificios dentro del templo y sobre todos los utensilios que se utilizaban para las ofrendas quemadas, las ofrendas líquidas que se ofrecían en el altar. Por eso el mismo Jesús en Mateo capítulo 24 versículo 15 trata de darnos una idea acerca de lo que va a ser el anticristo escatológico basado a lo que el anticristo del Antiguo Testamento llevó a cabo, porque dice el versículo 15 del capítulo 24. Jesús siguió hablando con sus discípulos acerca del fin del mundo y les dijo: el que lea esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel. Él anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa en el templo. Aquí hay algo muy interesante, porque Jesús nos está hablando de señales que van a suceder antes del fin. Jesús dio esta descripción de señales ya hace 2000 años, pero Jesús estaba hablando de eventos futuros. Pero interesantemente, Jesús se va a 600, 500 años atrás, a la profecía de Daniel, que ocurrió casi 200 años antes de Jesús, para ejemplificarnos que lo que Daniel había profetizado como una profecía de doble referencia y que históricamente ya hubo el primer cumplimiento, aún está haciendo falta ese segundo cumplimiento. Y Jesús lo que trata es de ejemplificarnos que el anticristo hará exactamente lo que hizo Antíoco IV en la profanación del templo, en la blasfemia contra Dios, en la eliminación del continuo sacrificio, en la persecución y matanza de los creyentes. Todas esas barbaries que hizo el anticristo del Antiguo Testamento las hará el anticristo escatológico. Por eso para nosotros es muy importante que conozcamos qué fue lo que Antíoco IV hizo, para darnos esa idea de lo que el anticristo escatológico va a llegar a realizar. El anticristo escatológico también va a llevar a cabo una abominación desoladora, y la única manera de darnos una idea de qué es yéndonos a lo que efectivamente e históricamente hizo Antíoco. Le decía en el inicio de esta transmisión que en el período intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el último libro escrito del profeta Malaquías, allá por el año 430 a.C., y el nacimiento de Jesús, relatado en los 4 evangelios, o relatado en dos de los 4 evangelios, se escribieron algunos libros que se mencionaron, los famosos libros deuterocanónicos, 12, 14 libros aproximadamente, que para efectos de la Biblia hebrea no fueron considerados dentro del canon por no probarse que fueran de inspiración divina. Cuando usted lee los libros deuterocanónicos, por ejemplo, usted ha escuchado el libro de Judith, usted ha escuchado el libro de Enoch, N cantidad de libros, el libro de los Macabeos, que es al que quiero hacer referencia. Son libros que cuando usted empieza a leerlos, usted inmediatamente siente dentro de su corazón, dentro de su espíritu, que lo que está leyendo es un libro histórico. No estás leyendo nada que tenga de inspiración divina y que nosotros podamos incorporarlo dentro de nuestro canon. Pero esos libros sí son muy importantes
precisamente por ese concepto histórico que tienen y que dan fe precisamente a las profecías que Daniel había dado magistralmente a nivel de detalle. Por ejemplo, el libro de Macabeos, que para fines históricos lo vamos a mencionar, el libro de Macabeos nos dice que ante una posible rebelión judía, Antíoco IV estaba muy enfurecido como una fiera, venía de perder una batalla contra Roma. Roma lo ubicó en el contexto, ya Roma venía perfilándose como el nuevo imperio mundial, el peor de las cuatro bestias, y cuando Antíoco sintió que no podía invadir Egipto, porque esa era su intención de llegar a ese Egipto, Roma lo detiene de camino. Antíoco, enfurecido, la emprende contra Jerusalén. Y es ahí donde ordenó a sus soldados golpear y degollar a todos aquellos judíos que se encontraran a su paso. En apenas 3 días, Antíoco IV decapitó, hizo una carnicería con más de 40.000 judíos. Entre todos los muertos que se contabilizan, producto de todas las barbaries que hizo Antíoco IV, el número andaba aproximadamente como 100.000. Y por si fuera poco, a 40.000 judíos Antíoco IV los terminó vendiendo como esclavos. Vayamos dándonos una idea de la barbarie que este hombre cometió y que nos da una pincelada de lo que el anticristo probablemente llegue también a realizar. Macabeos nos da también otros datos históricos muy interesantes. Por ejemplo, adicionalmente al horrible sacrilegio, adicionalmente a ese cerdo que destazó en el templo y que derramó su sangre y su caldo en el altar, él también obligó a que se construyeran otros altares a Zeus, precisamente en las diferentes ciudades de Judea. La idea era que la gente se volcara a adorar a las deidades griegas y no por voluntad propia. Era un tema de obligación. Nadie podía decir que pertenecía a la religión judía. Nadie podía decir que era un adepto a lo judío. Antíoco, por ejemplo, destrozó y quemó todos los libros de la ley que se encontró. La idea era acabar totalmente con la liturgia judía. Y cualquiera que se dijera que era simpatizante de la ley, inmediatamente era condenado a muerte. Vean los efectos de la persecución, los efectos del antiteísmo y cómo posteriormente él va a obligar a los demás a que lo vean a él como un dios. El templo como tal dejó de ser un lugar de adoración, dejó de ser un lugar de reunión. Ya la gente no podía ni siquiera decir que era profesa el judaísmo. Entonces el templo fue utilizado para fiestas profanas y para prostitución en los atrios sagrados del templo. Vea hasta donde llegó la blasfemia y la maldad y la profanación y lo sacrílego que Antíoco llegó a cometer, y que será una parodia tomando como base las barbaridades que también el anticristo escatológico llevará adelante. Introdujo animales y objetos prohibidos dentro del templo. Les recuerdo que los judíos eran muy celosos con respecto a quién entraba y a qué entraba dentro del templo. Ninguna fiesta judía fue permitida y tampoco, mucho menos, declararse judío. La gente era obligada a comer animales sacrificados a los ídolos. La gente era obligada a participar en rituales. Fue una época muy difícil y exactamente fueron 3 años y poco más, como 3 años y medio, más o menos entre el año 168 y el año 165. Vean qué interesante el paralelismo que tiene esto que llevó Antíoco IV a efectuar con la duración simbólica de la gran tribulación escatológica que también ya hemos estado analizando. Ahora, cuando comparamos lo que Antíoco hizo con lo que el anticristo va a realizar, de la misma manera en que Antíoco se levantó hacia el poder
con engaños, con lisonjas, con intrigas por la fuerza, el anticristo lo va a hacer de la misma manera. Será un aparecido. Antíoco IV nunca iba a ser gobernante. Antíoco era el tercer hijo de el rey que gobernaba en ese momento, en esa cuarto territorio de lo que había sido anteriormente el imperio griego. Antíoco era el tercer hijo, nunca iba a llegar a ser rey, y de la noche a la mañana aparece gobernando. El que podía gobernar antes de él, que era su hermano, el segundo, interesantemente apareció muerto. Todavía se sigue investigando si fue Antíoco el que lo mató, pero lo interesante es que Antíoco aparece de la nada, como el anticristo también va a aparecer de la nada. Y de la misma manera que Antíoco persigue al pueblo de Dios, el anticristo también lo hará con la iglesia. De la misma manera que Antíoco detuvo el continuo sacrificio y profanó lo sagrado, de la misma manera lo hará el anticristo. De la misma manera como Antíoco creyó, según nos dice Daniel capítulo 8, que todo le estaba saliendo bien, que era un éxito rotundo lo que estaba haciendo, de la misma manera el anticristo ilusamente creerá y presumirá que se va a poder salir con la suya. Una aparente victoria, un aparente éxito en lo que va a desarrollar, le va a dar un falso sentido de seguridad y estará más cerca de su fin que nunca. Por eso, de los horrores que Antíoco IV llevó a cabo en sus días, usted y yo podemos, hermano y hermana, conocer entonces, por lo menos muy someramente, el patrón general de lo que el anticristo hará en el futuro. Por eso vuelvo a ser reiterativo y le invito para que nos siga acompañando en este análisis de las profecías escatológicas de doble referencia de Daniel capítulo 8, 9, 10, 11 y 12. Porque esos versículos son los que a mí me hablan exactamente del anticristo. Me da muchísimo más detalle que el que nos va a dar Pablo en 2 Tesalonicenses 2, el que nos da Juan en Apocalipsis capítulo 13. Podemos obtener más claridad en cuanto a lo que el anticristo escatológico va a llevar adelante basado en lo que ya históricamente conocemos que llevó Antíoco IV. Por ejemplo, Antíoco llegó un momento a acuñar monedas. Era muy normal en el contexto histórico que los reyes acuñaban monedas con sus propias imágenes y las monedas de Antíoco estaban acuñadas con una leyenda que decía en griego Theos Epífanes, la cual significa Dios manifestado. O sea, Antíoco presumía que él era Dios en persona. Él era Dios, no existía otro Dios que no fuera él. Por eso es interesante y solo lo voy a traer rápidamente a manera de ejemplo porque luego lo vamos a analizar. El apóstol Pablo nos dice en su segunda carta capítulo 2 versículo 4, dice el apóstol Pablo, él, hablando del anticristo, él se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Este hombre hasta se atreverá a ir y sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. Recuerde usted que desde la rebelión de Satanás contra Dios siempre ha existido copias baratas llevadas a cabo por Satanás con todo lo que se relaciona con Dios. Ya analizamos eso la semana anterior. Todas esas copias baratas que Satanás ha querido hacer porque desde un principio Satanás quiso ser igual a Dios y se topó con que una criatura jamás podrá llegar a ser igual que su creador. Sin embargo, Satanás le va a vender la idea a su hijo de que él puede llegar a ser igual a Dios. El apóstol Pablo lo reafirma y por eso es que Antíoco se la creyó, como el anticristo escatológico también se la va a creer. Antíoco entonces se acuñó esa leyenda que decía Theos Epífanes, o sea, Dios, decía Dios manifestado. Yo soy Dios. Cuando seguimos el capítulo 8 del libro de Daniel, para seguir
ampliando más a nivel de detalle este tema del personaje del anticristo, en el versículo 13 y 14 del capítulo 8 dice la palabra del Señor. Entonces oí a dos de los santos hablando entre sí. Uno de ellos dijo: ¿cuánto tiempo pasará esto que se ve para que de nuevo haya sacrificio ritual diario en honor a Dios? ¿Cuánto tiempo va a durar la terrible maldad de entregar el templo de Jerusalén a los ejércitos celestiales para ser pisoteados? Está Daniel escuchando. Recordemos que en esta visión del capítulo 8 hay dos ángeles que están participando precisamente en esta visión. Daniel los está observando, ellos están viendo lo que Daniel está viendo, y entre ellos empiezan a consultarse. Uno le pregunta al otro: pero esta abominación desoladora, estos horrores, esas persecuciones, estos rituales diabólicos, ¿cuánto tiempo van a durar? ¿Cuándo se va a poder restablecer otra vez lo que es correcto, lo que es los rituales que se ofrecían, las ofrendas diarias al Dios verdadero? Interesantemente, en el año 165, 3 años y algo después de esta profanación, fue cuando se dio lo que se conoce como la rebelión macabea. Usted después puede leer un poco acerca de historia, donde se levantaron unos judíos devotos al judaísmo, pelearon contra Antíoco, lo vencieron y restituyeron precisamente, hicieron una limpia en el templo y volvieron otra vez a instaurar los sacrificios. Lo que nos está diciendo propiamente la historia es que fue durante un tiempo muy corto que Antíoco hizo todas estas maldades, y que en determinado momento Dios le iba a poner un alto. Ese sacrilegio, esas maldades, esos asesinatos, todo este dolor que estuvo causando Antíoco IV, como lo va a causar el anticristo escatológico, no va a poder durar toda la vida, no será una eternidad. Hay un tiempo delimitado por Dios para darle fin a esta situación. Por eso es que es increíblemente sorprendente que esta profecía fue escrita a nivel de detalle 4 siglos antes de que sucediera. Y este cumplimiento profético, ya para nosotros histórico, lo que demuestra es que Dios no solamente sabe el futuro, Dios va guiando también el futuro. Por eso hemos dicho que todo lo que el anticristo del Antiguo Testamento llevó a cabo y lo que va a llevar a cabo el anticristo escatológico, todo está bajo el conocimiento de Dios y bajo el control y la guía misma de Dios. En Daniel capítulo 8, versículo 15 al 19, recordemos que Gabriel está también presente en esta visión, está conversando con Daniel, y Gabriel dice, le habla a Daniel. Repentinamente Gabriel se dirigió hacia mí, dice Daniel: yo estaba demasiado asustado como para mantenerme de pie, y me desmayé, dice Daniel. Hombre, me dijo, debes comprender que lo que pasa en la visión se refiere al tiempo final. Estoy aquí, me dijo, para decirte lo que va a suceder en los últimos días del gran enojo de Dios, pues lo que has visto se refiere al fin del tiempo. Nosotros no tenemos idea, y tal vez nunca lo sabremos, si lo que Daniel visualizó efectivamente fue lo que sucedió 386 años después con Antíoco IV, o si Daniel lo que visualizó fue el anticristo escatológico, o no sabemos si sus visiones fueron tanto la del anticristo del Antiguo Testamento como la del anticristo escatológico. Eso no lo vamos a saber. Lo que sí es importante es lo que Gabriel le dice a Daniel, que la referencia es clarísima, que lo que está observando tiene más relación y más significado con lo que sucederá de ese dictador mundial que se va a levantar antes de la segunda venida de Cristo. Daniel está horrorizado, Daniel está atemorizado, no lo culpo. Yo creo que a mí me hubiera dado un infarto al ver todas esas atrocidades, cosas impensables para los judíos,
que se le profanara el templo, siendo tan celosos ellos en cuanto al judaísmo. Y lo que sí sabemos y tenemos claro es que Antíoco IV precisamente es la mejor prefigura que hay en la Biblia en cuanto a ese anticristo escatológico de los tiempos finales. Por eso es muy importante ir haciendo un análisis muy detallado de esas profecías de Daniel 8 al 12 para que nos demos esa idea en cuanto a ese anticristo que está por venir y que va a llevar a cabo todo lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 3 y que también es mencionado por el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2. Continúa Daniel en el capítulo 8, versículo 23 y dice, le está hablando Gabriel a Daniel. Un rey astuto y cruel asumirá el poder. Llegará a ser muy poderoso, pero no por él mismo. Vayamos dándonos una idea, amado hermano y hermana, acerca del anticristo escatológico. Vamos llevando el paralelo del anticristo del Antiguo Testamento con el anticristo escatológico. Dice, un rey astuto y cruel asumirá el poder. Llegará a ser muy poderoso, pero no por él mismo. Causará gran destrucción y triunfará en todo lo que haga. Destruirá a los poderosos, dañará mucho al pueblo de Dios, será experto en engañar, derrotará a muchos al sorprenderlos desprevenidos, sin advertencia alguna los destruirá. Si queremos información del anticristo escatológico, definitivamente Daniel nos está dando todas las luces. Por eso Jesús decía en Mateo 24, ustedes no pueden estar desprevenidos. Los hijos e hijas de Dios tienen todo el conocimiento a través de las Sagradas Escrituras de lo que el anticristo va a llevar a cabo, porque la Biblia ya lo ha revelado. Vean qué interesante lo que Gabriel le está diciendo a Daniel. Va a derrotar a muchos al sorprenderlos desprevenidos y también va a engañar a muchos. Pero como lo vamos a ver más adelante, los hijos e hijas de Dios son los únicos que no serán engañados. El que será engañado es aquel que voluntariamente se decida engañarse a sí mismo a partir de esos artilugios que el anticristo va a traer consigo. Antíoco IV fue conocido en los anales de la historia por su crueldad y por su brutalidad, al igual que ese anticristo que está por venir. Muy interesante, nos dice Daniel, y esto es importante que también lo tengamos claro. Llegará a ser muy poderoso, decía Daniel capítulo 8, pero no por él mismo. Humanamente hablando, no existe un ser en este planeta que pueda llevar a cabo toda la maldad, que pueda movilizar al mundo entero a luchar en contra de Dios, que pueda llevar a cabo todas esas aberraciones que nos está diciendo la palabra del Señor por su propia cuenta. Aquí definitivamente hay toda una maquinaria diabólica. Aquí es donde está todo el reino de las tinieblas en un momento determinado. Va a converger precisamente para que el anticristo pueda llevar a cabo sus planes. Yo, a lo largo y ancho de la Biblia, yo encuentro dos grandes momentos en los que Satanás ha utilizado toda su maquinaria para ponerla en función, toda la maldad. Es como que si Satanás llamara a todos sus demonios, a todas las fuerzas del mal y les dijera, dejen lo que estén haciendo, porque en este momento nos vamos a concentrar solo en eso. Es que usted tome todos los recursos que usted tenga para enfocarlos en una sola línea. Es echar todas las baterías posibles para ver si usted logra el éxito que se ha propuesto. Y yo he visto en la Biblia solo dos acontecimientos en los que Satanás ha llevado a cabo esta tarea de concentrar sus esfuerzos. Uno, en la muerte de Cristo. Satanás trató por todos los medios posibles en esas 18 horas entre el arresto de Jesús en el huerto del Getsemaní
y la muerte al día siguiente a las 3 de la tarde, fueron 18 horas donde Satanás enfiló todas las baterías para tratar de que Cristo no fuera a la cruz. Y salió derrotado. Este segundo aspecto, este segundo acontecimiento, será cuando le entregue todo el poder al anticristo. El anticristo por sí solo no va a poder llevar a cabo, humanamente hablando, hermano y hermana, todos los planes que están previstos y que va a llevar a cabo. Satanás definitivamente y sobrenaturalmente va a tener que apoyarlo con milagros, engañando, convenciendo, forzando, maltratando, obligando, para que el anticristo se sienta acuerpado y pueda llevar adelante todas las maldades. No nos queda la menor duda que Antíoco IV exactamente tuvo que haber recibido el apoyo de Satanás, como también Hitler en la Segunda Guerra Mundial tuvo que haber recibido el apoyo de Satanás para que tratar de acabar con todos los judíos posibles que se dio en aquellos famosos campos de concentración. El apóstol Juan nos dice también que el anticristo necesariamente, el anticristo escatológico, al igual que el anticristo del Antiguo Testamento, también va a necesitar apoyo de Satanás. Satanás va a tener que apoyar a su hijo para que pueda llevar a cabo sus propósitos. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2, vean lo que dice la palabra. Vi entonces que una bestia surgía de las aguas del mar. El dragón le entregó a la bestia el poder, el trono y la gran autoridad que poseía. Eso lo que nos está diciendo Juan es que precisamente el anticristo va a recibir un apoyo sobrenatural, diabólico, con milagros, con dinero, con engaños, con un montón de recursos para que el anticristo pueda llevar a cabo ese trabajo. Definitivamente Satanás estará detrás de todo esta intención porque será el último chance que Satanás se va a jugar. La última carta de Satanás para pretender ilusamente, porque no sabemos qué tiene Satanás en la cabeza, todavía sigue creyendo que va a poder vencer al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero bueno, decía mi abuela, cada loco con su tema, se va a jugar la última carta con el anticristo. Y la idea es entonces unir todos los esfuerzos del reino de las tinieblas para que el anticristo pueda llevar adelante esta tarea. Por eso es muy importante este análisis que estamos haciendo del anticristo del Antiguo Testamento para que nos demos una idea de lo que el antidios va a realizar contra la misma iglesia. Por eso mi abuela decía, de tal palo, tal astilla. Claro, de tal padre, tal hijo. Cuando notamos las actitudes, el modelo conductual, la blasfemia del anticristo, definitivamente lo que está haciendo es emulando a su padre. Es ese odio que tiene Satanás contra Dios y lógicamente con todo aquello que se parezca a Dios. Y su hijo pues lo va a emular de una manera magistral. Además, el anticristo va a heredar de su papá la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Y el arte del engaño va a ser la primera arma que va a utilizar el anticristo para mentirle a todos aquellos que voluntariamente van a desear ser engañados. Porque vamos también a analizar a través del apóstol Pablo que el que se va a dejar engañar es precisamente el que está destinado a la perdición. El verdadero hijo e hija de Dios no se dejará engañar por nadie, ni va a permitir que absolutamente nada ni nadie lo mueva, porque sabe en quién ha creído. Y voy a leerle segunda carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 9 al 10, cuando nos dice: ese malvado será instrumento de Satanás, y vendrá haciendo toda clase de milagros, señales y falsas maravillas. Engañará con toda perversidad a los que van a la perdición, por haberle dicho no a la verdad, y por haberse negado a amarla, lo cual los habría salvado. ¿Y qué va a hacer Dios? Entonces Dios va a utilizar su voluntad permisiva, va a permitir que el que rechazó a Dios acepte al anticristo, porque o aceptas a Dios o aceptas a Satanás, no te vas a quedar en el limbo. Entonces, el que decididamente no quiere nada con Dios, le va a dar su adhesión al anticristo y va a aceptar todos sus engaños.
y al aceptarlo, pues está listo para la perdición eterna. Y entonces, a partir de esa decisión que tome, Dios le va a castigar. Así es de simple. ¿Cómo van a suceder las cosas? Por eso tenemos que ir más adelante. Vamos luego a ir hacia el apóstol Pablo en su segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, porque el apóstol Pablo nos da otros tips muy interesantes que usted y yo debemos conocer. Vean que no solo el Antiguo Testamento a través de Daniel me habla del anticristo, sino que también el Nuevo Testamento, Jesús en los Evangelios, el mismo apóstol Pablo, Judas hace mención acerca también del anticristo, el mismo apóstol Juan. Así es que hay muchas referencias también en el Nuevo Testamento, y ni qué decir del libro de Apocalipsis allá en el capítulo 13 en adelante. Son muchas las similitudes que hay entre el anticristo del Antiguo Testamento y ese anticristo escatológico, el cual Jesús lo menciona. Cuando usted lee Juan capítulo 5, versículo 43, Jesús describe al anticristo como una persona individual. Se le describe como un varón. Daniel nos dice en el capítulo 8 que es un rey altivo de rostro. En el capítulo 9, lo vamos a ver más adelante, nos dice que es un príncipe que está por venir. Cuando vayamos al capítulo 11, Daniel nos va a decir que va a tomar el trono por engaños, que es un rey voluntarioso. Daniel menciona la aparición del anticristo en varios capítulos, desde el capítulo 7 y ya el 8 hasta el capítulo 12. Daniel constantemente menciona al anticristo. Por eso hemos insistido que el libro de Daniel no es un libro ordenado cronológicamente. Daniel vuelve otra vez a lo que se conoce como recapitular acontecimientos que ya ha estado visualizando anteriormente. Cuando vayamos al capítulo 9 me va a hablar del anticristo, pero ya lo vimos en el 8. Pero el 9 me da más detalles. Luego se irá al 11 con muchísimos más detalles que vamos a analizar del anticristo, pero ya lo vimos en el 9 y ya lo vimos en el 8. Conforme se avanzan los capítulos hasta el 12, no es que son anticristos diferentes, es que Daniel recapitula el mismo acontecimiento, pero nos da una mayor claridad de lo que está visualizando, para que usted y yo podamos tener una mejor panorámica de el accionar del tipo de persona, de su modelo conductual, de su blasfemia, de lo nefasto que será este anticristo escatológico. Por eso es que Daniel, a partir de ese momento, va a seguir mencionando el mismo suceso, porque nos va a estar hablando del anticristo, de la dominación desoladora, de la tribulación, pero nos irá dando más detalles para poder entonces mejorar el conocimiento que vamos adquiriendo, y así podernos dar, vuelvo a reiterar, una idea muy somera de lo que será este anticristo escatológico. En la segunda parte del versículo 25 del capítulo 8, Daniel nos dice: se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido, aunque no por un poder humano. Y aquí es muy importante esto que nos dice Daniel. Antíoco IV fue destruido, pero no lo acabó ningún hombre, no lo acabó ningún ejército, lo acabó directamente Dios. Con el anticristo escatológico va a suceder exactamente lo mismo. Macabeos, cuando usted lee ese libro histórico, para efectos históricos, en el año 164, después que se restituyó la adoración verdadera en el templo, Antíoco es vencido, los ejércitos son sacados de la ciudad. En el año 164, Antíoco terminó con su vida de una muerte horrible. Antíoco creyó que podía volver otra vez y venía muy enfurecido. Acababa de pasar un año de haber sido destituido, de haber sido vencido por los macabeos, por ese grupo de judíos que se levantaron en rebelión contra Antíoco. Y Antíoco se vuelve otra vez, según él, contra Jerusalén, para enfurecido volver otra vez
a restituir lo que él había perdido antes. Pero es interesante porque ya en esta ocasión es ahí donde entonces Dios ya no se lo permite y es donde decide acabar con la vida de Antíoco. Dice textualmente el libro de Macabeos, y aquí es tan importante esto que vamos a leer, porque va muy de la mano con el anticristo escatológico. Dice que Antíoco se dirigía a Jerusalén con la intención de convertirle en un cementerio. Estaba tan enojado por lo que le había sucedido, por lo que los macabeos habían hecho en la rebelión del año anterior, que cuando iba de camino recibió castigo directamente de Dios, y lo que le provino fue un mal incurable e invisible. Antíoco empezó con fuertes dolores en su vientre y no cesaban. Antíoco empezó a sentir un fuerte cólico que le empezó a atacar los intestinos. Vean qué cosa más horrorosa. Dice que a Antíoco le salían los gusanos por los órganos genitales y seguía aún así con ese horror de dolor y de infección, porque era una infección lo que Dios le provoca. Seguía su odio cada vez incrementándose. Y tal es así que le ordenó a sus hombres que con su carruaje se aceleraran el viaje hacia Jerusalén, porque la decisión era acabar con los judíos por lo que había ocurrido el año anterior. En ese aceleramiento de su carruaje, que era tirado por caballos, hubo un accidente. El carruaje pierde totalmente el control y se accidenta. Y en el accidente, Antíoco IV tiene una aparatosa caída y se le dislocaron, dice Macabeos, todos los miembros del cuerpo. No logro imaginar la clase de golpe que tuvo que haberse llevado para que se le dislocaran los brazos y las piernas. Aquel hombre arrogante, que según él era sobrehumano, que pretendía ser igual a Dios, cayó derribado al suelo y a partir de ese momento tuvo que ser llevado en una camilla. Le salían los gusanos por todo lado. En medio de esos dolores horribles, la carne se le caía a pedazos, el cuerpo se le empezó a pudrir, la carne se le puso hedionda. Ni sus propios soldados se lo soportaban, aquellos que tenían que cargarlo. Era tanta la hediondez que este hombre dice era imposible que estuviera con vida en ese lapso tan agónico que vivió. Ese que injuraba a Dios terminó su vida con una muerte muy horrible, lejos de su patria, entre las montañas, con atroces sufrimientos, muy similares tal vez a los que él había hecho sufrir a otros. De la misma manera, el anticristo va a ser consumido sobrenaturalmente y no va a ser por un ser humano tampoco. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice: entonces aparecerá aquel inicuo, pero el Señor lo consumirá con el soplo de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Vean qué increíble las semejanzas y los paralelismos que tiene el anticristo en cuanto a su aparición, su accionar y su fin, el anticristo del Antiguo Testamento, con la aparición, el accionar y el final del anticristo escatológico. De esto tenemos que seguir conversando, si Dios lo permite, el próximo martes, en esta seguidilla de temas acerca de Antíoco IV y el anticristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, aprendemos lo que necesitamos conocer. Aprendemos lo que requerimos para prepararnos. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y en ella encontramos todas las respuestas a las interrogantes que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les recuerdo que en 1 hora y 6 minutos, si Dios lo permite, la doctora Gisela Araya estará con su acostumbrado programa Psicología del Alma, desarrollando un tema que ha titulado Trastornos del Sueño. Ella estará transmitiendo a través de MP Radio, de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. Ya esta semana, hermano y hermana, hemos subido 160 nuevas melodías. La semana pasada subimos 300 melodías nuevas para refrescar la programación.
Esta semana ya llevamos 160 melodías nuevas y así esperamos continuar para darle un amplísimo refrescamiento a nuestra galería musical. Todo con la intención de bendecirlo y edificarlo a través de nuestra emisora online. Así es que le invito para que dentro de 1 hora y 5 minutos estemos conectados y escuchando el mensaje que traerá la doctora Gisela Araya. Trastornos del sueño es un tema que se las trae. Lo bendigo con toda bendición de lo alto. Amado hermano y hermana, buenas tardes.